con la ayuda de Dios, con el estudio de fidelización sobre las alabanzas a capela. Entonces, a todos los hermanos, bienvenidos. Hermano Hexagón Zuringer, hermana Eugenia, bendiciones. Ahí la estamos viendo. Y también todos los hermanos que están acá, hermana Claudita, hermano Diego, gracias a Dios, el hermano Diego está con nosotros. Mire, el Señor lo ha sanado, qué bendición. Hermano Jesús Adrián, hermana Juanita, hermano Luis, hermano Julio, hermana Elia, hermana Yadira, hermana Tita, bendiciones. Hermana Belinda también, bienvenida, bendiciones. Hermano Isidro, excelente, dice que se está bebiendo su café con leche. Mire qué chévere. No, es con cremora. Bienvenida, mi estimada Angélica. Hermano Luis Álvaro Narváez Ramos, bienvenido, bendiciones. Pase adelante. Y vamos a comenzar entonces con una primera oración. Y tal vez se pueden preguntar, hermanazos, ¿cómo es eso de que estamos con la clase? Primero ahorita hemos hecho un cambio solamente de orden, pero como dice la frase popular, dice el orden de los factores no altera el producto, dice. Entonces, vamos a comenzar con la clase, con la ayuda de Dios, y siempre tenemos la meta de una hora de clase. Entonces, la idea es que siempre estemos a las 8:45 para las 9, de 9 a 10, poder tener la clase teológica interactiva. Y en esta hora, con la ayuda de Dios, como dice su nombre, la idea es que podamos hacerlo más interactivo. Mire qué bonito. En las clases anteriores, pues los hermanos que se conectaban, se le tenía que leer el comentario, pero ahora los hermanos están aquí en sala virtual como los miércoles, que tenemos los círculos de oraciones. Así entonces los hermanazos pueden encender su cámara, su micrófono para poder preguntar, para poder compartir su pregunta, duda, comentario. Y aquí también los hermanos que aquí, así que siéntanse en la confianza de poder levantar la mano. También los que están conectados, levantar la mano para poder, excelente, tomar la palabra y su servidor con la ayuda de Dios va a darle y que sea interactivo. Por eso se llama clase teológica interactiva, para que sea muy interactivo con la ayuda de Dios. ¿Cómo dice, hermana? También puede hacer cualquier pregunta, duda, comentario, ¿ya? Así que no hay falla porque es en la clase. Así que si usted levanta la mano, puede hacerla. Y después en el culto, ahí sí, el culto es el culto, después de la clase con la ayuda de Dios, tenemos el servicio de adoración al Señor para glorificar a Dios con el mensaje que no se tiene que perder, la verdadera libertad. ¿Cómo? La verdadera libertad. Entonces, vamos a comenzar con una oración y recordándole a todos los hermanos que están aquí, los que están conectados, que les avisen, que les recuerden a los hermanos que todavía no están acá a las 9 de la mañana en punto, todavía con nosotros, y también los que todavía no se han conectado, que ahora las clases son, con la ayuda de Dios, a las 9 de la mañana. Sobre todo a los hermanos recién bautizados, hermanos recién reconciliados, hermanos recién trasladados que conozcan, les animen, les digan, hermano, tiene que pasar usted la clase porque usted es recién bautizado, recién trasladado, recién reconciliado, tiene que pasar la clase. ¿Cuál clase? A las 9 de la mañana los domingos, con la ayuda de Dios. La clase teológica interactiva de los estudios de fidelización. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice el mandato de Cristo, la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20. Él tiene toda la autoridad y por eso él dijo, vayan, en todas las naciones hagan mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego enséñenles, ahí está la doctrina, enséñenles que obedezcan todas las cosas que les he mandado. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a rogarle a nuestro hermano, por favor, muchas gracias, a nuestro hermano Isidro, que nos pueda él dirigir en una primera oración para que Dios bendiga la primera parte, que es la clase, hermano Isidro, que Dios bendiga la clase que vamos a tener en esta hora con la ayuda de Dios. Hermano Isidro, con nosotros. Buenos días, queridos hermanos. Pongámoslos de pie, por favor. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor.
Aquí estamos una vez más delante de tu presencia, Señor. Agradecido de ti, papá, por este soplo de vida que nos permite en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer que nos permite, papá. Gracias, Señor, porque todo lo que vamos a hacer en este día es para la honra y gloria tuya en este día, papá. Gracias, Señor, por el tiempo que lleva cada uno de mis hermanos, papá. Gracias, Señor, porque los concedes, Señor, está reunido en esta hora, papá. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, en esta semana que pasó, papá. Gracias, Señor, por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi hermano, en su tiempo. Pueden sentarse, hermano. Amén. Gracias, hermano Isidro. Muy bien. ¿Qué vimos el domingo pasado? El domingo pasado estábamos en el estudio de fidelización. El tema es alabanzas a capela. ¿Y qué hemos visto? Hermana Tita, ¿qué fue lo que vimos el domingo pasado? Y ahí le podemos dar el micrófono. Gracias, muy amable. Le vamos a rogar a un hermanazo para que pueda pasar el micrófono siempre. Gracias. Y así nuestra hermana Angélica pueda estar al 100 en la PC. Gracias. Lo que vimos el domingo pasado fue parte también del repaso del domingo anterior, en donde decíamos de que las alabanzas teníamos de que hacerla de una manera correcta, bueno, en el sentido de que aparte de nuestra actitud, ¿verdad? Que sea justa, que tengamos una actitud delante de Dios también agradable, ¿verdad? Y siendo más diligente en lo que es la alabanza creativa, en el sentido también de que nosotros pues no es que vamos a tener la mejor voz y que podamos cantar de manera profesional, ¿verdad? Pero que sabemos que cuando un corazón está alegre, un corazón está primeramente agradecido con Dios, entonces lo podemos demostrar en la alabanza con alegría, con júbilo y con sencillez de corazón, porque sabemos que es para Dios, no es para los hombres, sino que la alabanza es para Dios. Excelente, amén. Gracias, hermana Tita. Y vamos a rogarle a la hermana Tita que si puede ahí tener el micrófono para que no se preocupe, mi estimada Angélica. Gracias, mi hermanaza Angélica, muy amable. Y mi estimada puede estar ahí al 100 en la PC. Gracias. Entonces, para cuando tengamos alguna pregunta, duda o comentario, nuestra hermana Tita nos hará el favor de poder llevarle el micrófono. Excelente, así como dijo la hermana Tita, es lo que estamos viendo, las alabanzas a capela. La actitud, ser justo, ser puro, y hablamos de cómo purificarnos a nosotros mismos. También hablamos de lo que significa aleluya, y lo que significa música, de lo que significa capela y de lo que significa alabanza. Bendiciones, hermanos que están. Hermana Aida, bienvenida, bendiciones. Muy bien, pregunto ahora entonces, ¿qué significa música? ¿Alguna idea de lo que es música? Lo vimos el domingo pasado. ¿Qué es música? Hermanos que están acá, los que están conectados, hermana Aida, hermana Eugenia, hermano Ever, hermano Luis, correcto. Música es el buen combinar el sonido con el tiempo. Excelente, así es, tal cual lo dijo nuestro hermano Luis. Muy bien, combinar sonidos, combinar tiempo. Y siguiente pregunta. Ahora vamos a preguntarle a nuestro hermano Isidro. Hermano Isidro, ¿qué significa, según lo que hablamos el domingo pasado, alabanzas? ¿Qué significa eso de alabar o dar alabanzas? ¿Qué significa, hermanazo? Espéreme que ya le llega el micrófono, mi hermanazo. Entonces ahí vaya meditando, vaya pensando. ¿Qué significa alabar? ¿Qué significa alabanzas? ¿Ya? Hermano Isidro, díganos. Hermano, es que en muchas congregaciones ellos dicen que van a cantar un himno de alabanza.
Por ejemplo, dicen ellos, vamos a cantar una alabanza. Y la alabanza es una cosa de orden, varón. Porque usted tiene que hacer las cosas conforme al orden de Dios. Ya ponen aquella, ya ponen la cuestión, la batería, ponen varios instrumentos, aquel desorden. Ahora ya ponen un himno que le dicen para machacar la cabeza al diablo. Un solo desorden aquello, varón. Entonces, ¿qué dice usted de eso? La alabanza es una cosa de que es de orden. ¿Cómo decir? Ve, por ejemplo, aquí dicen que esta iglesia es muerta, pero aquí no. Cantamos himnos para agradarle a Dios. Y ellos no, ellos cantan himnos para agradarle al mundo. Porque un solo desorden, otros están bailando, otros están brincando, otros están saltando. La cuestión es que un solo desorden. Y ellos creen que las alabanzas es para Dios. No, lo que están ahí alabando es al vivísimo demonio, varón. ¿Ya? Porque no están haciendo las cosas conforme el orden de Dios. Gracias, varón. Gracias, hermano Isidro, por su comentario. Muy bien, dice nuestro hermano Isidro, el orden debe estar siempre en medio de las alabanzas. Y que debemos de tener entendimiento de qué es lo que estamos alabando, qué es lo que estamos cantando. Y hablando de eso, de que, ¿cómo es? Que sea el que machacarle la cabeza. Yo me acuerdo que cuando estaba en la clase de niños, yo aprendí un canto parecido, más o menos. Sí, correcto, ya lo hemos escuchado. Yo me acuerdo que en la clase de niños también otro canto, yo aprendí así más o menos. Dice, más o menos decía, hablando del diablo, decía, el día de su entierro, eso no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Dice, así. Entonces, bienvenida hermana Marita, hermano Ismar, hermana Yaosca, hermano Gerald, bienvenidos, bendiciones. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Correcto, entonces, ¿qué pasa? Alabanza, recordemos alabanza. ¿Qué significa alabanza? Alabanza es elogiar, celebrar, honrar. Significa hablar bien. Eso significa alabar. Alabar es cuando usted habla bien de alguien. Ah, sí, es que esa persona es un buen trabajador. Está alabándolo. Entonces, cuando hablamos de alabanzas, es eso. Eso significa que uno puede alabar a Dios con canto, pero también en oración, o cuando declaramos, o cuando en el mensaje. Muy bien. ¿Qué significa acapela? Acapela. ¿Qué significa acapela? ¿Y de dónde viene? Hermana Tita, díganos. Nos dijo hermano Luis que es una palabra de origen italiano, en donde dice que es como en la capilla, es decir, de que es una música dentro de la liturgia de la capilla, que eso se viene de Italia, y que nosotros pues los adoptamos diciendo que para una música que es sin instrumentos musicales. Muy bien, excelente, hermana Tita. Y ahí le complemento lo siguiente. Fueron los músicos, la musicología, que adoptó el término a capela a la música que no tenga instrumentos musicales. Por eso se le llama así. Pero luego de haber hecho una historia, un poco de historia, ahí los músicos se equivocaron un poco, porque los músicos de aquella época, del siglo XVII, del siglo XVIII, ¿qué pasaba? Que pensaban de que la capilla renacentista católica no usaba instrumentos musicales, pero sí usaban instrumentos musicales. Pero los músicos le pusieron así el término a capella, que significa como en la capilla, un término italiano, para indicar música sin acompañamiento, música vocal sin acompañamiento de instrumentos musicales. Eso significa el término a capella. La Iglesia de Cristo es una de las, yo creo que es la única, pero una de las pocas que no usa instrumentos musicales. Entonces ahí hemos adoptado ese término también como a capela. Hermano Isidro, cuando va a comentar, ahí levanta la mano para que le pasen el micrófono, mire, porque si no, no lo vamos a poder escuchar. ¿Ya? Entonces, hermano Isidro, díganos. Es que hay orden, varón, en la iglesia de Cristo, varón. Porque cuando las cosas se hacen conforme el orden de Dios, le agrada a Dios. Pero cuando usted está haciendo las cosas en contra de Dios, no están marchando bien. Por eso es que dicen que la iglesia de Cristo es una iglesia muerta. No.
Vuelvo a repetirle, la iglesia de Cristo no es una iglesia muerta. ¿Por qué? Porque la cosa la está haciendo conforme el orden de Dios. Mientras que las demás congregaciones hacen las cosas para el mundo, porque le agradan a hombres, no a Dios. Porque si ellos le agradaran a Dios, hicieran las cosas conforme el orden de Dios. Gracias, varón. Gente, gracias. Vamos a rogarle a la hermana Claudita a que nos ayude ahí en la parte del audio para poder escuchar a nuestros hermanazos. Vamos a rogarle a nuestro hermano Ever Sánchez, que está ahí con nosotros, que nos pueda leer la palabra de Dios en Salmos 145, 21. Vamos al punto de hoy, al primer punto de hoy. ¿Quiénes deben alabar a Dios? ¿Quiénes deben alabar a Dios? Pues vamos a rogarle a nuestro hermano Ever que pueda leer Salmo 145, 21. Vamos a rogarle a nuestra hermana Eugenia que pueda leer Salmo 103, 1 al 2. Y a nuestro hermano Luis García, Salmo 67, 3 y 5. Y también vamos a rogarle a nuestra hermana Belinda que pueda leer Salmo 156. 67, el 3 y luego el 5. Pero primero escuchemos a nuestro hermano Ever, Salmo 145, 21. Amén. Dice lo siguiente: la alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Excelente. El Dios único y verdadero debe ser adorado por todo mortal. Esto tiene una implicancia práctica muy poderosa. ¿Quiénes estamos adorando aquí a Dios? En el momento del servicio de adoración, ¿quiénes están alabando? ¿Quiénes están adorando? ¿Quiénes? Nosotros, y nosotros somos la Familia de Dios, los hijos de Dios. Amén, excelente. Pero la palabra de Dios dice que todo mortal debe adorar a Dios. ¿Ya? Todo mortal debe adorar a Dios. Dígame. 67, 3 y 5. Salmo 67, el 3 y luego se salta al 5. Excelente. Entonces, eso significa que cuando usted, por ejemplo, viene un amigo aquí, uno que no es bautizado, que no está reconciliado con Dios, y viene aquí al servicio de adoración y usted mira que canta alabanzas, ¿está adorando a Dios o no está adorando a Dios? Esa persona no está bien con Dios todavía porque no se ha bautizado, no ha recibido el perdón de sus pecados. Pero el Salmo dice que todo mortal debe adorar a Dios porque el Creador merece adoración. Lo que pasa es que los mortales no adoran a Dios, pero todo mortal debe adorar a Dios, debe glorificar a Dios, aunque sea un indocto, inconverso o descarriado, pero debe adorar a Dios. Entonces está adorando a Dios, está declarando. Necesita componerse, pero adora porque debe adorar. Mire qué interesante. Ahora vamos a rogarle a nuestra hermana Eugenia, Salmo 103, 1 al 2. Que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabe su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Amén. Todas las cosas que hace Dios por nosotros es lo que nos hace cantar alabanza, ¿sí o no? Escuchó lo que dice el Salmo, qué poderoso. Y dice que todo lo que soy alabe al Señor. Todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mi mente, alabe, adore. Y todo lo que soy también, lo que tengo, mi identidad, quién soy, que todo lo que soy alabe a Dios. Y hay un cántico que dice así: que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. Yo creo que es de, no me acuerdo de cómo se llama. ¿De quién es, hermana Yaos, que ese canto? ¿Se acuerdan? No. Es uno que se parece a Hilson, pero no es Hilson. El de Océano es Hilson, ¿verdad? Excelente. Entonces, mire qué poderoso. Todo nuestro ser debe alabar a Dios. ¿Quién sigue? Hermano Luis, Salmo 63,
Salmo 67, el versículo 3 y luego el versículo 5. Sí, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y repite lo mismo el 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Todos los pueblos deben alabar a Dios, deben adorar a Dios. Cuando dice la palabra con todo el ser, con el alma, eso es con todas las fuerzas, con la emoción y con el sentimiento. Ya lo hemos eso comentado muchas veces, que solamente muchas veces cantamos solo con lo intelectual, pero sin sentirlo. Pero alabar a Dios con todo lo que somos es cantar con entendimiento y con espíritu también, con emoción, con el sentimiento también. Porque si nosotros creemos que Dios está en este lugar, ¿cómo vamos a cantar a Dios? Pregunto, ¿quiénes creen que Dios está aquí? Amén. Pero piénselo, mediten esto. Amado hermano, hermana, amigo, ¿qué significa que Dios esté aquí con nosotros? ¡Wow! Esto es poderoso. Que Dios esté acá con nosotros. Eso es tan grande que todas las cosas que nos preocupan, que le preocupa a usted, que me preocupa a mí, no son nada comparado con saber que Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Dios está aquí, mire qué poderoso. Todo lo que respira alabe al Señor. Salmo 156. Hermana, ¿quién lo tiene? Hermana Belinda, ahí está, excelente. Hermana Tita, gracias, muy amable. Ahí llega el micrófono hacia la hermana Belinda. Salmo 156. ¿Qué dice? Amén, amén, así es, que todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Cuántos respiran acá? Todos respiramos, amén, todos debemos alabar a Dios. Entonces, cuando usted que respira no está alabando a Dios muchas veces cuando canta, ¿qué pasa? Puede que entonces, aunque respire, no esté respirando con el alma, con el espíritu y está muerto espiritualmente y por eso no alaba, no canta a veces. Pero la exhortación es que alabemos, porque luego, al final del versículo que leyó la hermana, ¿qué dice? ¡Aleluya! ¿Qué significa aleluya? Ya lo dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa aleluya? Aleluya significa alaben a Jehová. Eso es una exhortación, es una motivación que le decimos al pueblo, pueblo, alaben a Jehová. Aleluya. Eso está en hebreo. Mire qué poderoso. Entonces por eso dice, todo lo que respire, alabe a Dios. Aleluya. Aleluya. Como diciendo, alábenle. Él merece ser alabado. Él merece ser glorificado. Mire qué poderoso. Entonces tenemos una exhortación a tener siempre presente todos los beneficios y los bienes recibidos por el Señor, por lo cual todo el ser de la persona debe estar consagrado a la alabanza. La grandeza de Jehová es tal de que todos los pueblos deben alabarle todo lo que respira. Los justos justificados con la sangre de Cristo y los que practican la justicia deben alabarle. Todos los santos deben alabarle. Los redimidos de Jesús deben alabarle por la redención. Los que temen al Señor, Salmo 22, 23. Todos los siervos de Jehová, Salmo 134:1, alaben a Dios. Todos los ángeles del cielo también alaben, 148:2. Toda la naturaleza debe alabar a Dios, 148:7 al 10. Reyes y pueblos alaben a Dios, Salmo 148:11 y 13. Y el Salmo 31:1, que ya lo meditamos el domingo antepasado. Los justos y los puros son, sin lugar a dudas, los que han sido justificados y purificados genuinamente por la sangre de Cristo. Una persona que sabe que anda mal, muchas veces lo reflejará en la calidad de su alabanza. Muchas veces si usted no anda tan alegre, tan gozoso, tan contento, muchas veces no se va a expresar, se va a ver eso en la alabanza, no va a querer cantar mucho, muy fuerte, no va a querer alabar, no va a querer adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la mente está pensando en muchas cosas. El domingo venimos a alabar a Dios, pero de lunes a sábado pensamos en todo menos alabar a Dios. Pensamos en el trabajo, pensamos en los familiares, pensamos en los problemas
en el matrimonio, pensamos en el dinero, pensamos en reparar nuestro medio de transporte, pensamos en todo. Entonces, cuando venimos aquí muchas veces venimos pensando con todo eso. Venimos a veces pensando en lo que nos hace falta o quejándonos de la vida, de la situación. Entonces, ¿qué energía nos va a quedar para alabar a Dios? No nos va a quedar nada de energía para poder alabar a Dios. Ahí se nos va la energía. Se drena ahí la energía. Entonces, ¿por qué debemos alabar a Dios? ¿Por qué debemos alabar a Dios? Hermano Isidro, espéreme porque necesitamos que llegarle el micrófono para que lo escuchemos todo, hermanas. Así que la próxima vez levante la mano y así nos indica para llevarle el micrófono y así que los hermanos que están allá conectados y los que estamos aquí lo escuchemos. Hermano Isidro. Hermano, es que tenemos que ser agradecidos con el Señor, varón. Porque la misma palabra de Él lo dice, sin mí, nada podés hacer. Es tan grande la voluntad de Él. Y sin la voluntad de Él, dice la Biblia, abajo de un árbol no se puede mover. Entonces tenemos que ser agradecidos de todos los momentos, las cosas que los movilizamos de un lugar a otro. Porque sin energía que lo da Él, nosotros no podemos movilizarlo. ¿Qué ser humano se conduce por sí mismo? Ningún ser humano, varón. ¿Por qué? Miren los animalitos del campo. Dice la Biblia que no siembran ni reciben en granero, dice, y el Señor los alimenta. Ahora vos que sos mi hijo, dice, no te voy a dar, dice el Señor. ¿Qué dice usted de eso, varón? Entonces, tenemos que ser agradecidos de este soplo de vida que el Señor nos permite. Gracias, varón. Bien, hermano, gracias, excelente. Gratitud, efectivamente. La gratitud es lo que nos mueve a cantar a Dios, nos mueve a alabar su nombre. Nosotros, hermanos amados, tenemos el mandato de alabar al Señor. Salmo 149:1, si lo puede leer nuestro hermano Hexagón, y nuestra hermana Eugenia, Efesios 5:19. Correcto, 19. Efesios 5:19. Correcto, 19. Así es. Hermano Ever, con nosotros. ¿147.1? 149:1. 149. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Amén. Poderoso texto, ¿verdad? Alaben cántico nuevo, ¿sí o no? Cantemos a Jehová cánticos nuevos, por eso tenemos que aprender cánticos nuevos. Y después, ¿qué dice? Que alabemos en la congregación de los santos. Entonces, si usted y yo somos santos, alabemos en la congregación. Pero ya notó eso, amados hermanos, que está quedando claro. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hermana Tita. Tengo una inquietud. En el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, dice de que mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, mi inquietud es que ahí en el texto, ¿verdad? Nos dice que pueden existir falsos, porque si dice que verdadero, entonces hay falsos. Falsos adoradores y verdaderos adoradores. Y que el Padre busca, es decir, que ese tipo de personas que sí de verdad quieren adorarle,
que sí de verdad están agradecidos por todas las misericordias, bondades y bendiciones que nos da día con día el Señor, busca el Padre que les adoren también. Entonces, sentido cuando decimos, sí, todos pueden adorar, todos deben de adorar, todo lo que respira, alabe al Señor. Pero igual en este texto vemos que Dios busca verdaderos adoradores porque Él se complace y se agrada que tales adoradores, que sean verdaderos, con un espíritu de Dios, lo puedan adorar. Entonces, más que en la parte de que diga, ok, todos sean personas cristianas, personas no creyentes, ¿verdad? Adoren al Señor. Todos debemos de adorar. Pero igual, ¿verdad? Aquí en el texto dice que los verdaderos adoradores son los que buscan realmente el Señor. Entonces, Correcto. Excelente, muy bien. Efectivamente, como lo mencionó, todo lo que respira, todos los pueblos, los reyes, todos, como dicen los salmos, deben alabar a Dios, deben adorar a Dios. La cuestión es que la mayoría o no lo hace del todo o hay efectivamente falsos adoradores con otras intenciones, otros propósitos, otra forma que Dios no quiere. Como dice el cántico, la Biblia nos enseña la forma de adorar. Pero si yo tengo otra forma de adorar a la que me dice la Biblia, entonces soy un falso adorador. Efectivamente, cuando estamos en la congregación, alabamos y adoramos. Y esa persona puede, como lo habíamos mencionado, ser inconversa todavía, ser descarriada todavía, pero debe alabar a Dios. Pero puede que no lo esté haciendo verdaderamente. Que debe alabar, debe alabar. Estamos obligados a alabar. Cuando la Biblia dice, debe alabar a Dios, todo lo que respira debe alabar a Dios, porque Dios es digno de ser adorado. Dios, el Dios del cielo, como dice en Daniel, Rey de reyes, Señor de señores, soberano, el Creador. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Todo ser viviente debe adorar a Dios. Está en la obligación de adorar a Dios. Mire, eso es lo que nos dice el Salmo. Pero ahora el Padre, en el Nuevo Testamento, dice ahí, busca verdaderos adoradores. Entonces ahí está la diferencia, la distinción. Lo que nosotros necesitamos hacer es buscar cómo ser verdaderos adoradores. Que ya todos deben alabar, deben adorar, sí. Pero usted y yo debemos buscar cómo ser verdaderos adoradores. Y ahora lo conecto eso con el salmo que leyó el hermano Ever, para que quede muy claro esta parte. Hermano Ever, si lo puede volver a leer, por favor, el Salmo 149:1, por favor. Escucha lo que dice el Salmo ahí. Hermano Ever, Salmo 149:1. Amén. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Ya hablamos sobre el cántico nuevo, pero ahora note la segunda parte del versículo que acaba de leer el hermano Ever Sánchez. Que la alabanza sea en donde, dice, en la congregación de los santos. Allí debe ser la alabanza. ¿Estamos claros que todos debemos alabar a Dios? Amén. ¿Dónde lo debemos alabar? En la congregación de los santos. Y allí es donde a veces hermanos, amigos, por no tener este conocimiento, se confunden. ¿Ya? No entienden. ¿Qué cosa a veces no entendemos, amados hermanos? Que la alabanza es en la congregación. La palabra congregación significa reunión de santos. Una congregación, una reunión. Aquí estamos congregados, estamos reunidos, tanto en sala virtual como presencial, pero estamos congregados, estamos reunidos. ¿Dónde debe ser la alabanza? En la congregación. Entonces, ¿qué pasa si usted y yo no nos congregamos?
no nos conectamos nunca, no venimos nunca. ¿Estará usted bien con Dios así? Cuando la Biblia le dice que todos debemos alabar y la alabanza es en la congregación de los santos, en la Biblia no existe un cristiano que esté bien con Dios solo orando él solo. Eso no existe. ¿Ya? Eso no existe. La alabanza es ¿en dónde? En la congregación, ahí es la alabanza. Sí, uno puede alabar a Dios solo en su casa y orar. Eso es bueno. Debemos orar a Dios todos los días. Mañana, tarde y noche orar a Dios. Pero muchas veces hay cristianos que creen que solo orando significa que están bien con Dios y que no se han alejado de Dios. Solo porque oran o se acuerdan de Dios. Cuando Dios dice que cuando están reunidos 2 o 3 en su nombre, Cristo está ¿dónde? En medio de ellos. La adoración es una relación con Dios, amados hermanos. Es una relación con Dios. Y una relación tiene varias cosas. Cuando yo era solamente novio de Claudita, ¿qué hacíamos para la relación? Una de las cosas era chatear. Chatear. Teníamos que chatear. Entonces era alegre chatear. Pero solo era chateo la relación. No. También eran llamadas. Y hablábamos por llamada. Pero solo era llamada. No. También tenía que ir allá a verme con ella. Tenía que reunirme. ¿Sí o no? Entonces, a veces nosotros como cristianos pensamos que la adoración en la relación con Dios es solo una cosa. Son varias cosas, son varios aspectos. Yo oro a Dios, está bien, pero le falta venir a congregarse. Le falta eso. Que yo vengo, le falta la Santa Cena, porque es adoración a Dios también. Pero yo tomo la cena, pero no canta alabanzas. No le gusta cantar. Entonces ya se fijó que son varias cosas. ¿Qué pasa si yo como novio solo quiero chatear y chatear? Entonces me dice la novia, oye, ¿no vas a venir a verme? ¿Sí o no? Me va a reclamar. Yo creo que me reclamó de vez en cuando, algunas veces. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Y cuándo vas a ver? ¿No quieres verme entonces? A veces le dice la novia. O imagínese usted como novio, la chaval no quiere verlo. Solo, ¡ey, qué raro! Solo quiere chatear conmigo, pero no quiere verme. Ya se fijó que una relación no es solo una cosa. Entonces, la Biblia dice en Salmo que la alabanza es en la congregación de los santos. Salmo 149, 1. Amada hermana María del Carmen, bienvenida. Salmo 149, 1. Hermana Eugenia, Efesios 5, 19, ¿qué dice? Efesios capítulo 5, versículo 19. Nuevamente, hermana Eugenia, si lo puede leer, léalo de nuevo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cantando salmos, himnos y cánticos espirituales. Y aquí entramos a los instrumentos musicales. ¿Qué pasa con los instrumentos musicales? El Salmo 150 es una exhortación, estamos hablando de los salmos, ¿sí o no? El Salmo 150 es una exhortación para alabar a Dios con instrumentos musicales. Entonces, ¿por qué no cantamos con instrumentos musicales si estamos hablando de salmos? Y más todavía, Efesios 5:19, que está en el Nuevo Testamento, dice que hablemos entre nosotros, cantemos, ¿qué cosa? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, si uno dice, ve, el Efesios 5:19 dice que debemos de cantar salmos, y los salmos nos dicen que lo hagamos con instrumentos, entonces dice el evangélico, podemos cantar con instrumentos musicales. Pero ¿esa es la correcta interpretación? ¿Eso es lo que realmente nos enseña la palabra de Dios? Vamos aquí a la explicación. Muy bien, vamos aquí a la explicación. ¿Por qué la iglesia de Cristo, por qué la familia de Dios creemos que no debemos adorar a Dios con instrumentos musicales?
¿Por qué razón? La razón es porque en el Antiguo Testamento se menciona en Salmos los instrumentos musicales. Pero quien comenzó la adoración litúrgica con instrumentos musicales fue David. Y antes no estaba eso. Pero ¿qué pasa entonces? Significa que lo permitió. Dios le permitió a David. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Alababa, adoraba. Conocemos aquel cántico que dice, David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. Entonces, era un adorador. Veíamos cómo él dijo, no ofreceré a Dios una adoración que no me cueste nada. Entonces, él quería ofrecer lo mejor de lo mejor a Dios y compuso un montón de salmos, él, David. El dulce cantor de Israel, un adorador a Dios. Pero luego, nosotros vemos que el pueblo de Israel se pervirtió. Comenzó a mucho idolatrar. Comenzó a adorar a ídolos. Por lo tanto, nosotros tenemos acá una profecía donde Dios habla de los instrumentos. Mire qué poderoso esta parte. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios en Amós capítulo 5, versículo 23. Amós capítulo 5, versículo 23. Estamos hablando todavía del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se corrompió. Y luego llegamos a un profeta, el profeta Amós. Y a través de Amós, Dios declara esta profecía para Israel. Amós capítulo 5, versículo 23. Dice así. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. El Señor comienza a aborrecer toda la adoración de Israel. Comienza a decir, yo no voy a escuchar la multitud de tus cantares. Yo no voy a escuchar las salmodias de tus instrumentos. Yo no voy a escuchar los sonidos geniales, espléndidos de tus instrumentos de música. ¿Ya se fijó? El Salmo 150 exhorta a adorar con instrumentos. Pero luego el profeta Amós dice en nombre de Dios, yo no recibo una adoración corrompida. Entonces, eso lo recibe el pueblo de Israel. Luego llegamos al Nuevo Testamento. Mire bien esto, esta parte. No se olvide esta parte. En primer lugar, el primer punto es, la pregunta es, ¿por qué la iglesia de Cristo no usamos instrumentos musicales? ¿Por qué razón? La primera razón es porque Dios lo permitió en un momento de Israel, pero luego hubo una profecía. Esa es la primera razón. La segunda razón, caemos ya ahora al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, Jesucristo, los apóstoles comienzan a enseñar. Primero Jesucristo comienza a enseñar. Comienza a hablar acerca del reino. ¿Se acuerdan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si usted lee todo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted va a ver que no hay en ninguna parte la misma exhortación que sí la hubo en los Salmos. Salmo 150 de David tiene la exhortación de alabar a Dios con instrumentos, pero en el Nuevo Testamento de Mateo a Juan, Jesucristo no tiene absolutamente ninguna exhortación a adorar y alabar a Dios con instrumentos musicales. Eso es lo primerito que se nota una gran diferencia. David es una cosa, Jesucristo es otra cosa. Y recordemos el comentario que hizo la hermana Tita cuando vimos sobre los verdaderos adoradores. ¿Qué pasa con los verdaderos adoradores? Dice que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Por qué dice verdaderos adoradores? ¿Acaso los judíos no eran verdaderos adoradores? Ellos adoraban, pero no completamente. Ellos no tenían una relación con Dios, no estaban conectados con Dios porque no tenían a Jesucristo todavía. Por lo tanto, no era una adoración completa. No era una adoración
verdadera en el término que Jesús está hablando. Dice Juan capítulo 4, porque la hora viene y ahora es. Quiere decir que esa hora iba a llegar, esa hora antes de esa hora no había llegado todavía. Pero ahora, dice Juan capítulo 4, la hora va a venir y esta hora ahora es. Cuando Jesús le estaba hablando a la mujer samaritana, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No hay en todos los evangelios una exhortación a cantar a Dios con instrumentos musicales, a como sí lo había en el Antiguo Testamento, en el Salmo. No hay. No hay. Jesucristo nunca lo exhorta, nunca lo menciona, nunca lo manda como David lo mandó. Y tampoco no existe ningún ejemplo de Jesús y los apóstoles usando algún instrumento musical para poder alabar a Dios. No hay en todo el Nuevo Testamento. Entonces, mire qué poderoso esta parte. Después de eso, nosotros tenemos el libro de los Hechos. Hechos, están los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego están los Hechos. En los Hechos se narra la historia de cómo comienza. Bienvenido, pasa adelante, hermanazo. Bendiciones. En los Hechos se narra la historia de cómo comienza la iglesia y cómo se desarrolla la iglesia. Primero con el apóstol Pedro, después con el apóstol Pablo. Y ahí habla de bautismos, habla de un montón de cosas, de fe, de arrepentimiento, de bautismos, de cómo la iglesia se reunía, de las tribus, de todo sale, pero no hay instrumentos musicales tampoco. Nosotros no vemos, primero ya dijimos, no vimos a Jesús y a los apóstoles ni exhortando ni algún ejemplo. Y ahora vemos en la iglesia de Hechos que tampoco hay alguna exhortación y algún mandato o algún ejemplo de que alabaran a Dios con instrumentos musicales. ¿Qué le parece, hermana Yaosca? ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Usted estaba, ¿verdad?, en una iglesia que sí usaban instrumentos musicales. Entonces, ¿qué era lo que enseñaban, por ejemplo? ¿Cuál era el argumento? ¿Cuál era la situación que normalmente se manejaba así? Así para que podamos aprender y para que podamos saber cómo es que eso se maneja, hermanas. Bueno, ahí en iglesia se alababan con batería, bajo, guitarra, piano y panderos también, y lo hacían como lo hacían en grupos musicales, y a veces se tendía a confundir mucho en algunas personas, miembros de la congregación, que era como alborotada la manera de adorar, porque ciertas personas, las personas mayores tienden a estorbarle ciertos sonidos de los instrumentos, y a veces solo lo hacían así, a voces nada más por las personas mayores, pero a los jóvenes le atraen más lo que son instrumentos, bulla, cosas de júbilo. Gracias, hermana. Entonces, mire qué interesante esa parte. Y efectivamente, los jóvenes son bien atraídos a los instrumentos, a la música. Entonces, ¿qué pasa acá? Eso es lo que manejamos en las iglesias, en las religiones del mundo. Pero en el Nuevo Testamento ya no vemos eso. En el libro de los Hechos no hay. Ahora, nosotros vemos las cartas. Vamos a Romanos, primera y segunda a los Corintios. Vamos a Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Vemos las cartas pastorales a Timoteo, a Tito. Vemos a Filemón, Hebreos, Santiago, hasta llegar al Apocalipsis. Y nosotros no vemos tampoco ninguna exhortación a como David en los Salmos y ningún solo ejemplo para poder alabar, para poder cantar con instrumentos musicales. Entonces, ¿y existían los instrumentos? Existían desde David y desde más antes. Desde el principio de la creación, en Génesis se habla de instrumentos de música.
Entonces, en el tiempo de David, 1000 años antes de Cristo, por supuesto que habían, y en el tiempo de Cristo, por supuesto, porque estaban 1000 años después de David, entonces tenían instrumentos de música. Hermano Gerald David, ¿qué le parece? Pregunta, duda, comentario. ¿Alguna vez usted ha escuchado algún argumento sólido de peso que podamos decir, ve, esto es interesante para que nos permita tal vez usar instrumentos musicales? No, ninguna. Mire qué interesante que una que ha sido fuerte fue de Efesios 5:19, porque dice, canten salmos, ¿ya? Y dicen algunos, es que ahí salmos viene de salmodias, y las salmodias son instrumentos de cuerda. Mire, entonces ese es un argumento, pero el contexto habla de cantar salmos, de cantarlos, de cantar la letra de los cánticos. Entonces es diferente. Ahora, en todo el Nuevo Testamento solamente se exhorta a alabar en espíritu y en verdad. Dice en 1 Corintios 14, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Siempre la exhortación es cantar, alabar, cantar y cantar. Nunca con instrumentos. Y no solamente tenemos como base que el Nuevo Testamento nunca exhorta, nunca menciona. ¿Qué pasa con la historia? La historia universal. Cuando nosotros investigamos la historia, amados hermanos, nosotros tenemos una cosa interesante. Nosotros comenzamos a investigar algunos hermanos también que son expertos, que son eruditos en la materia, y nosotros hicimos esta pregunta. Así fue la pregunta que yo le hice a los hermanos. Hermano, yo estaba preguntando, ¿en qué siglo podemos ubicar históricamente? ¿En qué siglo podemos algún documento que registre en la historia o algún objeto arqueológico que nos dé la evidencia para decir cuándo la iglesia o el cristianismo usó instrumentos musicales por primera vez? Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de las investigaciones? Hasta el siglo VI después de Cristo. ¿Cómo es eso posible? 6 siglos después de Cristo, 6 siglos después de Pablo, 6 siglos después de los Corintios, de los Gálatas, de la iglesia del Nuevo Testamento. 6 siglos después, y efectivamente, como ya lo habrá imaginado, fue la iglesia católica la primera que añadió, que introdujo en la alabanza, en la adoración, los instrumentos de música. Entonces, eso hay un argumento que dicen, no, no es posible. Porque mire bien, si realmente en el Nuevo Testamento hubiera una exhortación a alabar y adorar a Dios con instrumentos musicales, ¿por qué en todo el Nuevo Testamento nunca se menciona ni un solo ejemplo? Solo pregúntese en eso. Si era algo cotidiano, por ejemplo, si usted va a todas las iglesias del mundo, ¿es cotidiano ver instrumentos, sí o no? ¿Verdad que sí es cotidiano? ¿O no? Mira que todas están vacías como aquí que no hay instrumentos. ¿Verdad que abundan instrumentos? Ahí está. Pero ¿por qué en el Nuevo Testamento no abundan iglesias así? Entonces usted ya se pone a pensar suave, es que aquí hay algo. ¿Ya? Aquí hay algo. Hermana Belinda va a hacer una pregunta, duda, comentario. Y la hermana Tita ya va en camino, excelente. Pregunta o comentario. Excelente. ¿Por qué la iglesia de Cristo y la iglesia del Nuevo Testamento no usaban instrumentos? Porque, como usted dijo al principio, se lo permitió a David, no él se lo impuso. Dios no le impuso a David. Entonces, prácticamente él tampoco lo iba a imponer porque no salió de Dios, sino que salió de David. Y creo que eso tiene mucho sentido del por qué en el Nuevo Testamento no aparece. Mire qué interesante, mire qué excelente. Es el mismo patrón de Dios, ¿ya? Es la misma naturaleza de Dios. Y es lo que tiene ahora más sentido también cuando Jesús dice eso. Dios el Padre busca verdaderos adoradores. Ese es su énfasis, verdaderos adoradores.
Miren qué interesante. Verdaderos adoradores. ¿Y cómo adoran entonces esos verdaderos adoradores? Miren qué interesante acá. ¿Cómo se adora? Mire bien. ¿Por qué debemos alabar a Dios? Tenemos el mandato de alabar al Señor. Sin embargo, ¿por qué debemos ofrecerle alabanza con nuestros labios a Jehová? Porque Él es digno de ser alabado. ¿Cuántos creen que es digno? Amén. Por lo tanto, no puede quedarse callado cuando cantamos. Y no solo cuando cantamos. Ya dijimos que alabar no solo es cantar. Alabar es cuando usted declara con su boca. Con solo decir un amén, usted está alabando a Dios. Pero a veces no decimos amén, nos quedamos callados. Hermano Bismar, le voy a decir una cosa. ¿El Señor es digno de alabanza? ¿Cómo? Amén. Ahí alaba a Dios, mire qué poderoso. Solo con declarar amén. Así es. Alaba a Dios. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y vamos a rogarle a nuestra hermana Tita que pueda leer acá Salmo 148:1 y el hermano Luis Salmo 96:4. Esos dos versículos. En cuando lo tenga, lo puede leer y luego el hermano Luis. Salmo 148:1. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Amén. El 4. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Amén. Qué poderosa esa última frase. Temible sobre todos los dioses. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Es un sacrificio. Es decir, fruto de labios. Siempre la Biblia habla de labios que confiesan su nombre. Habla de cantando con gracia en el corazón himnos y cánticos espirituales. Esa es la exhortación. Cantar con el espíritu, cantar con el entendimiento, pero nunca la exhortación es con instrumentos musicales. Entonces, la IDC, la Iglesia de Cristo, alaba a Dios sin instrumentos musicales, porque lo hemos visto en el Nuevo Testamento, que la exhortación es alabar a Dios. Ya hemos comentado en días anteriores qué pasa cuando hay música, cuando hay instrumentos, hay manipulación, hay solo emoción y no hay razón y no hay doctrina. Pero cuando usted canta con el espíritu y el entendimiento, ahí hay razón y hay emoción y hay sentimiento y hay entendimiento y hay doctrina. Y por eso alaba al Señor. Porque si no, Marcos 7:6 dice, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando y practicando como que fueran doctrinas de Dios, mandamientos de hombres. Por lo tanto, si nosotros practicamos y enseñamos mandamientos y cosas que el Señor nos dice una cosa y nosotros contradecimos con eso, si hay algo que hacemos para alabar a Dios, pero contradice lo que nos dice la palabra de Dios, entonces de labios me honra, dice aquí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Va a estar lejos. Por lo tanto, la IDC, nosotros queremos ser verdaderos adoradores y no queremos que nos pase como Nadab y Abiú. Es cierto que eso fue conforme a la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 10, 1 y 2. Pero ahí hay un principio. ¿Cuál es el principio? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron una adoración y una forma de adorar que Dios no lo había mandado. Ofrecieron fuego extraño en el incensario, ofrecieron un incienso que Dios no mandó y salió fuego de delante de Jehová y los consumió, los mató. Hijos del sumo sacerdote Aarón, hermano
de Moisés. Entonces no queremos agradar a Dios, no agradarnos a nosotros. Y ese es el corazón de la adoración. Por eso es que no usamos instrumentos musicales, porque el corazón de la adoración jamás es agradarnos a nosotros mismos, ¿sí o no? El corazón de la adoración jamás es agradarnos a nosotros mismos. Eso sería el corazón de la egolatría. Si nosotros venimos aquí a adorar para agradarnos a nosotros mismos o para satisfacernos a nosotros mismos primero, y no es primero agradar a Dios, entonces ya no estamos adorando a Dios, sino que no estamos adorando a nosotros mismos. Entonces usted y yo, como miembros fieles y activos de la iglesia, desde que nos bautizamos, desde que nos reconciliamos, ¿qué pasa? Comenzamos nosotros a luchar por agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Por eso hay que cantar alabanzas a Dios con espíritu, pero también con el entendimiento. Esa es la alabanza a capela, porque Dios quiere verdaderos adoradores. 6 siglos pasaron y no había instrumentos musicales en el cristianismo, ni del primer siglo, ni de los primeros 300 años, sino hasta el siglo VI. Solo ahí ya le da la pauta. Ya se pone a pensar de que ni siquiera los llamados padres de la iglesia usaban ni exhortaban la alabanza a Dios con instrumentos musicales. No. Entonces, nosotros buscamos agradar ¿a quién? A Dios. Entonces, usted se reúne aquí, adoramos a Dios. Si esto es conforme a la palabra, ¿de dónde va a venir el gozo? De saber que usted está complaciendo a Dios. La gente del mundo, en las religiones del mundo, llega a complacerse a sí misma. Pero ¿dónde va a sentir usted la complacencia? ¿Dónde va a sentir usted el gozo de estar adorando, de estar aquí? ¿Dónde va a sentir esa alegría? No porque se está complaciendo a usted mismo, sino porque le gusta y se complace en complacer y agradar al único y verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Ahora vamos a tener un pequeño